Muy buenos días, mi nombre es Ruen Esteban Rodríguez Bajonero y el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre el libro Desterrados de Alfredo Molano, el cual es un sociólogo, un periodista y un escritor colombiano cuya relación estuvo muy estrecha con el conflicto armado. Como podrán ver en la primera pestaña tenemos la siguiente frase que fue dicha por Alfredo Molano, la cual dice así: el sentido de la historia en Colombia está vinculado a la exclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que como contexto histórico de toda Colombia, o sea, digamos, como resumen de la historia de Colombia, siempre ha existido una clase social o una parte afectada que va a ser condenada al aislamiento o al ostracismo de este mismo para que la historia misma avance. Entonces, en resumen, se podría decir que siempre va a haber una víctima en la historia de Colombia. Como introducción al libro Desterrados, podríamos decir que el libro de Alfredo Molano es básicamente un relato de diferentes crónicas de diferentes personas, ya sean afectados directamente por el conflicto, indirectamente o que han tenido que hacer desplazamiento forzado debido a este mismo. Uno de ellos es el mismo autor que declara su propia crónica en el primer capítulo, en el cual explica cómo él, mediante amenazas que recibía por sus artículos en el periódico del Espectador, era amenazado y por esos motivos mismos tuvo que salirse del país e irse a España mismo a vivir en un tiempo por allá. Él relata diferentes tipos de crónicas, ya sea haciendo en pueblitos pequeños o en ciudades grandes. Explica, digamos, cómo de una u otra forma, no solo a un conjunto pequeñito de personas los afectadas, sino a todo el... de otra forma también busca, digamos, ampliar los horizontes y hacer que la gente pues creyera en lo que sucedía verdaderamente en esas situaciones a las cuales no llegaban los medios de comunicación. En diferentes capítulos, como digamos, eran involucrados de manera inocente los campesinos. Por ejemplo, hay un capítulo en el que un grupo de campesinos estaba realizando sus labores, estaba laburando, y de un momento a otro llegaron fuerzas paramilitares con la acusación de que ellos estaban ayudando a la guerrilla, y con esa justificación masacraron a una parte de los, digamos, de los civiles o de los pueblerinos de ese mismo municipio. En la parte del análisis podemos verlo desde dos puntos de vista, ya sea siendo de la parte literaria o de la parte social y cultural. De la parte literaria vemos que Alfredo Molano hizo una exhaustivo investigación frente a este mismo para poder realizar el libro. O sea, digamos, buscó bien el tipo de jerga que se manejaba, se informó, tiene bien el contexto geográfico, ya que dependiendo, digamos, de la zona en la que se ubicaba, iba siendo diferente la jerga, el acento o, digamos, las diferentes palabras propias de la región. Por otro lado, en la parte social o cultural, vemos que él, cansado de que siguieran sucediendo esas situaciones, quería que el país entero se diera cuenta de la realidad de este mismo. Y a pesar de que él en un principio no creía que la gente lo iba a aceptar, pues se mostró incrédulo al ver que había mucha gente que podía dar sus crónicas o dar su historia de vida, las cuales casi siempre estaban relacionadas con el conflicto armado. Otro análisis que podemos sacar de esto es que Alfredo Molano, el proceso que realizó fue muy largo porque tuvo que reunir varias crónicas, y no solo reunirlas, sino que estén dispuestas a compartirlas con el mundo. Con respecto a los acontecimientos que considero que están relacionados con el libro de Desterrados, hay cuatro que yo considero que están relacionados. Primero sería el Frente Nacional, que es como, digamos, el origen de toda esta lucha, el cual se refiere al bipartidismo, digamos, a las políticas que realizaron el Partido Liberal Conservador para dividir el poder, y por ello mismo se empezaron a pelear estos partidos por cada pequeña ventaja política. Y esto empezó pues más que nada en los pequeños pueblos, donde al ser de un partido u otro, ya decidía si iba a ser inocente o si tenía alguna culpabilidad de algo. El segundo acontecimiento que considero importante es la aparición de las FARC y el ELN. Este tiene relación con el anterior, ya que, digamos, debido a la inconformidad que se generaba por los partidos políticos, entre comillas, el pueblo mismo se sentía insatisfecho y buscaba, digamos, otras formas de solucionarlo. Entre ellas estaba la de las guerrillas, que buscaban una forma de revolución y cambiar toda la estructura política y social del país. Y como consecuencia indirecta o como víctimas indirectas de todo este conflicto fueron los campesinos los principales protagonistas de este libro. Por otro lado, el ELN también tuvo mucho que ver, pues digamos, al ver el conflicto entre las FARC y el ELN,
habían diferentes conflictos en el que solo por apoyar a uno, el otro, incluso si no tenía justificación, como a alguien culpable de hacer, digamos, crímenes de guerra o diferentes tipos, y buscaban ajusticiar, entre comillas, a estos mismos. Otro acontecimiento importante que considero que está relacionado con el libro mismo es el narcoterrorismo en Colombia. Esta fue una época en la que, digamos, los campesinos se vieron obligados a trabajar para los narcotraficantes. Entre ellos se puede encontrar a Pablo Escobar Gaviria, el cual fue el capo del narcotráfico en Medellín y cuya base, digamos, se solidificó mediante los campesinos que trabajaban para él. Esto también tuvo mucho que ver, pues digamos, en ciertas hectáreas donde trabajaban los campesinos eran invadidas por las FARC o por diferentes tipos de guerrillas o de conflictos. Estos no tenían ninguna otra opción que acatar las órdenes de estos mismos, pues su vida propia peligraba de esto, al igual que sus propiedades. Y por otro lado, otro acontecimiento importante que creo que está relacionado es el asesinato de líderes sociales y periodistas. En este mismo, pues busqué como ejemplo la muerte de Jaime Garzón, que aunque no estuvo muy relacionada con el libro, ciertamente tiene una conexión con este mismo, ya que digamos debido a las acciones de este periodista y humorista, Colombia poco a poco se dio dando cuenta de la realidad de este mismo y por esa misma razón este también fue amenazado y llegó hasta el punto de ser asesinado, como iba a suceder en el caso de Alfredo Molano de no ser porque se hubiera ido a España. También se mete en la vía de los líderes en vía de extinción, que sería digamos un tipo de pensamiento en el cual los líderes sociales eran asesinados solo por intentar el bien común. Esto claramente en esa época no era beneficioso para las guerrillas y para los diferentes grupos armados, por lo que eran constantemente masacrados, asesinados. Esos serían todos los acontecimientos que considero importantes o digamos con mayor importancia en lo que refiere al libro Desterrados de Alfredo Molano. Muchas gracias por su